Hola, soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas. Y en este video les voy a contar que ya hay un diagnóstico que se llama intolerancia al gluten no celíaca. Porque muchos médicos y muchos expertos decían eso de la intolerancia al gluten no existe. Que una cosa es la celiaquía y que otra cosa es que a un paciente le caiga mal un alimento. Pero resulta que ya está dentro de el CIE-10 y ya está totalmente definido como una enfermedad intolerancia al gluten no celíaca, que les vamos a explicar en qué consiste y cómo fue que llegaron a través de estudios científicos y cuáles son los síntomas que produce la intolerancia al gluten no celíaca. Antes de iniciar, les recomiendo que se suscriban a mis dos canales, Dr. Javier Moreno, médico alternativo y holístico, y Dr. Javier Naturales y Saludables, y activen la campanita de notificaciones para que cuando subamos nuevos videos, pues ustedes estén al tanto de ellos, y también que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @Dr. Javier, que ahí retomaremos nuevamente para darles consejitos a ustedes por medio de imágenes para que ustedes pongan en práctica todas las cosas que hacemos para educarles y para que ustedes tomen el control de su salud. Resulta que muchos pacientes vienen a consulta y me dicen: doctor, yo quisiera una prueba para saber si soy intolerante al gluten o no. Pues resulta que ya Harvard, la Universidad de Maryland, la Universidad de San Diego, todos han coincidido de que no es confiable ninguna prueba para evaluar el gluten. Hay pruebas que son muy costosas para evaluar el gluten que no vale la pena hacer un gasto tan grande. Gastar $400 es mucho para uno simplemente saber esto. ¿Y por qué no es tan confiable? Si bien todavía tenemos gastroenterólogos y muchos otros profesionales que no conocen de la intolerancia al gluten no celíaca y que siguen haciendo pruebas como inmunoglobulina G, inmunoglobulina M para evaluar si hay sensibilidad al gluten contra gluten, y salen negativas y le dicen al paciente: no, usted no tiene ningún problema de gluten. Resulta que se hizo un estudio en Italia en donde se determinó que la intolerancia al gluten no celíaca, enfermedad causada por náuseas, diarrea, estreñimiento, dolores de cabeza, vértigos, y algunos pacientes empezaban a desarrollar enfermedades autoinmunes, cardiopatías y lo que ustedes ya conocen como síndrome de intestino permeable. Y resulta que estos pacientes, que obviamente que el síndrome de intestino permeable, muchos dicen también que no existe, todavía no está como la intolerancia al gluten no celíaca determinado como enfermedad, sino como un síntoma o como un síndrome. Pues resulta que en Italia se hizo el estudio de la siguiente manera. Se estudiaron 3.000 personas que tenían el llamado intolerancia al gluten no celíaca, y resulta que ninguno de ellos sabía si estaban consumiendo dentro de los panes que se les administraba por solamente 30 días que tenían gluten y otros no tenían gluten. Obviamente que fueron muy rigurosos en la preparación de estos, de tal manera que se determinó, cuando ya se empezaron a ver los resultados, cuando ya empezaron a darse cuenta los síntomas que tenían los pacientes que consumían cosas con gluten y que los pacientes no sabían si estaban consumiendo o no gluten, pues resulta que hubo una sintomatología muy clara del 100% de los pacientes que consumían gluten, con lo cual con esto se determinó que sí es una enfermedad totalmente válida. ¿Y los cuáles eran los síntomas principales? Irritación en la boca y niebla cerebral. Fueron los síntomas que tenían casi todas las personas. Niebla cerebral es cuando usted está como falta de concentración o como que esté embotado, y resulta que de esta manera todas estas personas pudieron darse cuenta que tenían una intolerancia al gluten, y todos estos pacientes tenían pruebas que decían que no eran sensibles al gluten y obviamente no eran celíacas. Recuerden que la celiaquía es el extremo máximo de la intolerancia al gluten y es una enfermedad autoinmune donde hay destrucción ya de la mucosa por el contacto con el gluten. Ya sabemos de que hay muchos movimientos anti-gluten, inclusive el comercio y las panaderías, y ustedes por Instagram deben conocer que hay muchas personas que enseñan recetas libres de gluten,
Y esto es importantísimo y muchas personas se han venido dando cuenta la gran mejoría que tienen al suspender el pan, galletas, tostadas, espaguetis, fideos, que están enfocados principalmente en que el componente principal, el gluten, es el que afecta principalmente sus síntomas. Dentro de mi práctica clínica, la mayoría de pacientes, independiente de los exámenes de laboratorio, yo les quito el gluten. Y muchos pacientes solamente con la dieta, yo formulo medicamentos naturales, productos naturales, y con solamente la dieta se mejora gran parte de todos los pacientes. Hay un científico muy famoso que se llama el doctor Alessio Fasano, que resulta que por medio de un estudio científico se determinó cómo las glialinas, que son las sustancias que componen el gluten, estimulan y desencadenan una reacción en una proteína de nuestro cuerpo que se llama sonulina. La sonulina, hagan de cuenta que es la que hace que entre célula y célula del enterocito hay un espacio. Hagan de cuenta que cuando se libera demasiada sonulina, empieza a absorberse más de la cuenta muchas sustancias en el cuerpo. Y lo más llamativo es que todos los pacientes que tenían enfermedades como artritis, como diabetes, como lupus, dermatomiositis, esclerodermia, tenían una alta cantidad de sonulina. Y lo más llamativo es que la sonulina en cantidades moderadas, en la misma cantidad que se encuentra en un paciente que tiene diabetes o artritis, si se la da proporcionalmente al peso de un ratoncito, resulta que la sonulina puede generar en un ratoncito diabetes. Por esta razón es muy importante que el paciente suspenda el gluten cuando empezamos un tratamiento para recuperar la salud. Muchos pacientes simplemente con suspender el gluten empiezan a mejorar sus síntomas y empiezan a bajar de peso. ¿Cómo, hasta qué punto no sabemos si un paciente ha aumentado de peso o si un paciente está inflamado? Acuérdense que la inflamación crónica es un síndrome en el cual no hay una inflamación localizada sino generalizada. Y así, si no tenemos en cuenta eso, y por eso insisto con mis pacientes en suspender el gluten. Pero no es que, no, yo consumo rara vez el pan, sino la idea es que lo suspendas totalmente, por lo menos un mes, y evalúes cómo te sientes. Si tus síntomas mejoran, perfecto, pero para saber exactamente si eres sensible o intolerante o tienes una intolerancia al gluten no celíaca, pues es importante que lo suspendas y que después evalúes si después de 30 días se solucionan tus síntomas. Si persisten tus síntomas, hay que evaluar otras cosas como por ejemplo la caseína que se encuentra en la leche. Si te gustó este video, te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, suscríbete a mis 2 canales y nos sigan por Instagram. Si les interesa a alguien una consulta médica virtual conmigo, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional, que manejado todo el tiempo tenemos más posibilidad de curación. Le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también pueden escribirnos al WhatsApp que está acá arriba. Y si ustedes están en Bogotá, Colombia, maravilloso, nos podemos conocer. Y yo atiendo en mis sedes tanto en Kennedy como en Chico, donde usted le quede más fácil, pues con muchísimo gusto yo le puedo ofrecer mis servicios profesionales. Quedamos así, Dr. Javier, Medicina de Bienestar a su alcance.